la parte de óptica, Sí. te confundiste y subiste el PDF de termodinámica otra vez. Ah, ¿en serio? Bueno, después me fijo. Sí, bueno, gracias por avisarme. Me da risa De porque, nada. bueno, gracias. Me da risa porque así soy yo. Y bueno, ya me termino riendo de mí mismo porque, bueno, soy así. Soy bastante disperso. Disperso, vuelo, etcétera. Bueno, che, así que bueno, gracias por decírmelo. Apúntame todas esas pequeñas fallas que hay en el Moodle porque yo soy el único culpable. Bueno, gente, así que hagámoslo tipo charlita de café, tranquilicémonos, relajémonos y después del miércoles 24, creo, ¿no? Creo que el miércoles cae 24. Después de ahí, que ya pasó el recuperatorio, bueno, supongo que irán haciendo las guías de estos temitas que quedan de coloquio y bueno, de ahí haremos la guía, pero van a ver que la charlita se les va a grabar en la cabeza y les va a hacer, bueno, ya dieron el primer paso. Así que bueno, gente, vamos a hacer eso. Ok, bueno, ahí me fui de pantalla. Vamos con electricidad. Tranqui, no hay apuro, nadie nos corre. Tranquilícense. Bueno, gente, a ver, todo lo que vean de materia, ustedes mismos, la silla, todas las sustancias, está compuesta por pequeñas partículas que no las podemos ver a simple vista, que se llaman átomos. Supongo que palabritas que han escuchado, ¿no? Bien, ahora los átomos están compuestos a su vez por pequeñas particulitas, hay muchas, pero hay dos que nos interesan mucho. Fíjense, acá les dibujé el esquemita moderno de lo que es un átomo. Un átomo es una particulita muy pequeña que constituyen todas las sustancias, todos los cuerpos, todo lo que ven, todo objeto que ven, vivo, no vivo, etcétera, etcétera, está todo compuesto por pequeños átomos, ¿sí? Bueno, y a su vez esos átomos tienen pequeñas partículas, hay muchas, pero vamos a decir las tres más importantes. Electrón, protón y neutrón. El neutrón ahora no nos va a interesar tanto, pero fíjense que un átomo está compuesto de esta manera. Tienen un núcleo donde están esas cosas que se llaman protones y neutrones juntas y dando vueltas cual satélite alrededor de la Tierra, dando vueltas alrededor del núcleo, están esas partículas que se llaman electrón. Bueno, fíjense que a las dos partículas, ya sea el protón o sea el electrón o el protón, le pusimos un signo. Porque esas son las dos partículas que nos interesan. Y con esas dos partículas son los constituyentes de la electricidad, de lo que llamamos electricidad. El origen del nombre y todo eso, si quieren leer un poco de divulgación, busquen en internet, en cualquier libro, está por todos lados. Yo simplemente quiero ir a lo que vamos a utilizar acá. Entonces, empecemos así. Los constituyentes de este nuevo fenómeno físico que vamos a estudiar son dos. Uno negativo, le ponemos, y otro positivo. Podríamos haber dicho uno A, otro B. Uno número 1, otro número 2. Bueno, le pusieron positivo y negativo. Así que ahí están los dos constituyentes. Que esos dos constituyentes, positivo y negativo, y tienen un valor que ahora se los voy a dar, son lo que se llaman cargas eléctricas. Las cargas eléctricas. Entonces, estas son las elementales. El protón y el electrón. Una negativa, otra positiva. ¿Por qué? Son diferentes. Bueno,
Ahora vamos a seguir con eso. Simplemente valores, gente, son cosas muy chiquititas estos. Miren la masa del protón. 0,2601,673. Re chiquito, inmedible. Miren la masa del neutrón, también, muy pequeño. Miren la masa del electrón, 0,30911 kilogramos. Bueno, la verdad, hiper chiquito, simplemente les quería dejar un orden de magnitud para que sepamos estas diminutas particulitas, el protón y el electrón, que son muy pequeñas. Pero muchos protones y muchos electrones es lo que se nos manifiesta a nosotros y es lo que llamamos carga eléctrica. Por ejemplo, si tenemos muchos electrones juntos, bueno, vamos a tener mucha carga eléctrica negativa. Y si tenemos muchos protones juntos, vamos a tener mucha carga eléctrica positiva. Y ahora vamos a estudiar por qué si una carga positiva y una negativa se acercan, ¿qué sucede? Si una positiva con otra positiva se acercan, ¿qué sucede? Lo mismo con negativo-negativo. Bueno, sí, entonces, carga del protón, carga del electrón y carga del neutrón, lo ponemos así. Miren, la carga del protón es la misma que la del electrón, pero positiva. Y la carga del electrón, bueno, le ponemos el nombre E, pero tiene un valor, que ese valor es este, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Obviamente estoy entrando en todo el acontecer histórico de cómo se llegó a medir la carga del electrón, inclusive la unidad de medida. Bueno, yo simplemente les digo, las cargas eléctricas se miden, eso se los dejo para, si son curiosos, investigar ustedes, y la unidad de medida es el Coulomb. Esta C es de Coulomb. Bueno, y el neutrón, que no nos va a interesar aquí, no tiene carga. Así que el electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19. Negativa. Y el protón también, 1,6 por 10 a la menos 19, pero positiva. Pero positiva. Bien. Gente, ahí le puse, fíjense, la C esta es de Coulomb, ¿sí? Bueno, sí, entonces fíjense, cuando uno tiene un cuerpo cargado, significa que tiene o tanta carga negativa o tanta carga positiva, cuando uno dice que un cuerpo está cargado. Che, los invito a mirar la figura del átomo. Miren, acá dibujaron un átomo cualquiera, no importa, que tiene 4 cargas negativas y 4 cargas positivas. ¿Qué significa que tenga la misma cantidad de cargas negativas que positivas? Que eso es neutral. 4 negativo más 4 positivo te da 0. Toda la materia, en principio, es neutra, ¿no? Porque si ustedes suman la cantidad de cargas negativas con la cantidad de cargas positivas, les da 0, en principio. ¿Y cuándo se dice que un cuerpo está cargado? Cuando hay un exceso o de carga negativa o de carga positiva. Mientras haya la misma cantidad de carga positiva que negativa, ese cuerpo se lo considera neutro o que no está cargado. Cuando uno tiene un cuerpo, cualquier cosa, hasta una persona, está cargado, se dice que está cargado porque hay un exceso o de cargas negativas, en ese caso estaría cargado positivo, o un exceso de cargas positivas, en ese caso estaría cargado positivamente. ¿Sí? Bueno, che, ¿cuántos electrones? A ver, la unidad de medida es muy pequeña, la del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuántos electrones podrá haber en un Coulomb de carga negativa? Vamos a ver. Bueno, lo podemos calcular así. Fíjense, gente. Si el electrón es la carga más chiquita,
la carga total de un cuerpo cargado la puedo calcular de esta manera. N veces la carga del electrón, donde N es el número de electrones. Y la carga es la que yo quiero poner. En este caso sería un coulomb. En un coulomb de carga, ¿cuántos electrones, cuánto N grande, cuántos electrones hay? Y E es la carga del electrón. Entonces, fíjense, paso directamente dividiendo la carga del electrón, que la conozco, 1,6 por 10 a la menos 19, en la diapo anterior, y esta carga Q es un coulomb. Ahí tiene la cuenta, miren, N carga dividido la del electrón. Un coulomb dividido la carga del electrón les da la cantidad de electrones. Bueno, mirad lo que significa eso, ¿no? 18 ceros. Y no 0, sino 18 ceros a la derecha. Un montonazo. Simplemente les pongo esta diapositiva para que tengamos una dimensión de los valores, de los números que estamos viendo acá. Aunque uno después directamente no dice la cantidad de electrones que tengo. Directamente decís, tengo un coulomb, este cuerpo está cargado con un coulomb de cargas y tiene carga negativa, nada más. Yo simplemente, esto es para tener una dimensión. Bueno, che, ¿y cómo se carga un cuerpo? Si les acabo de decir que en principio todas las sustancias son neutras, la misma cantidad de carga negativa que la misma cantidad de carga positiva. Y entonces, ¿cómo hago para que un cuerpo esté cargado? Recuerden, cargado o exceso de cargas positivas, el cuerpo cargado positivamente, o exceso de cargas negativas, el cuerpo cargado negativamente. ¿Cómo hago? Bueno, hay muchas formas, eso tampoco quiero indagar mucho, pero les muestro algo que es muy común, por frotamiento. Por frotamiento. A ver, alguna vez, gente, ustedes habrán hecho la experiencia de frotarse una lapicera en el pelo, en el cabello. Quise decir cabello y pelo al mismo tiempo, me salió pelo. Che, ustedes todos se han frotado alguna vez y han hecho la experiencia de que si se frotan la lapicera en el cabello, después la lapicera queda cargada y esa carga te permite levantar pequeños pedacitos, por ejemplo, de papel. Han hecho esa experiencia seguramente. O una experiencia también muy linda, frótense un globo inflado en el cabello y acérquenlo a un vidrio de la ventana y va a quedar pegado. Bueno, cuando uno frota un cuerpo se dice que se cargó. ¿Y qué significa que se cargó? En realidad se cargaron los dos, gente. Cuando ustedes frotan una lapicera en el cabello de ustedes, están cargando dos cuerpos, el cabello y la lapicera. Y lo que sucede es lo siguiente, gente. Fíjense, esto, por una cuestión que se llama triboeléctrica, hay sustancias que mejor atraen las cargas negativas y otras sustancias que mejor pierden las cargas negativas. Bueno, cuando frotan estos dos, la piel tiene más tendencia, por la misma constitución electrónica, o si quieren la misma constitución de la sustancia, tómenlo así ahora, tiene más posibilidad o más facilidad de perder cargas negativas, diga, de perder electrones. Y en cambio esta ebonita, que es como un plástico, tiene más capacidad de atraer electrones, de quedarse con electrones del otro. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando lo frotaron los dos, la piel pierde electrones. Claro, si pierde electrones, pierde carga negativa. Entonces, ¿cómo va a quedar la piel? Cargada positiva, porque va a tener exceso de cargas negativas. En principio estaban los dos neutros. Los dos tenían la misma cantidad de cargas positivas que negativas.
pero ahora cuando lo frotamos, la piel pierde carga negativa. Ah, quedó desbalanceado. Ahora quedó cargado positiva la piel. ¿Y la ebonita qué hace? Este material chupó las cargas negativas de la piel. ¿Y ahora cómo quedó la ebonita? La ebonita quedó cargado negativamente, con excesos de cargas negativas. Y eso es lo que sucede. Así se cargan los cuerpos por fricción. Uno cede electrones o cargas negativas y el otro las agarra. La piel perdió cargas negativas, la ebonita agarró esas cargas negativas. La piel quedó con exceso de cargas positivas y la ebonita quedó con exceso de cargas negativas. La piel se dice que está ahora cargada positiva y la ebonita se dice que ahora está cargada negativamente. Así que, ahora, pero la ley de conservación de la carga se tiene que cumplir. Si considerás todo el sistema, la misma cantidad de cargas negativas que tiene la ebonita es la misma cantidad de cargas positivas con que quedó la piel. Eso se llama conservación de la carga eléctrica. La carga de un sistema aislado, la ebonita y la piel, eso constituye nuestro sistema. Bueno, si suman las cargas, tiene que dar lo mismo que había al principio antes de frotarlas. Nada más que hubo un traspaso de cargas. De la piel, cargas negativas se fueron para la ebonita y la ebonita quedó con cargas negativas o cargado negativamente y la piel, como perdió las cargas negativas, quedó cargado positivamente. Esa es la historia de cómo se cargan los cuerpos. Muchas veces por la fricción con el aire. ¿O acaso nunca han notado? Hay gente que se electrifica más. A veces, yo me acuerdo antes que cuando jugaba al básquet hace muchos años, bien amateur, nunca fui profesional, que picando la pelota a veces, en algunos días muy particulares, me quedaba cargado, se me cargaba todo el cuerpo y después cuando, estábamos ahí abajo del aro, acercándome a otra persona que estábamos jugando y aparecían unas chispas porque uno descargaba todas esas cargas, se le iban a la otra persona. Yo me acuerdo que me cargaba mucho. Se ve que estaba bien aislado con la tierra, ¿no? Entonces, en vez de descargar en tierra, descargaba todas las cargas en otras personas. Y aparecían... Bueno, ¿alguna vez no se han bajado del auto y han tocado algo de metal y salta una chispa? Bueno, porque evidentemente ustedes se han cargado, o el auto se ha cargado y se descargan ustedes. Lo más probable es que el auto se haya cargado con la fricción con el viento. Así que bueno, gente, esto era más o menos una introducción de una charlita de café, a mí me gusta hablar de charlitas de café, de carga eléctrica. Todo está en la constitución, en esas partículas chiquititas, átomos, que a su vez ahí adentro aparecen dos particulitas que, como propiedad intrínseca, cada una tiene lo que se llama carga, electrón-protón. Pero después ya no vamos a hablar más de protones y electrones, simplemente vamos a hablar de cuerpos cargados, positivos o negativamente. Un cuerpo cargado negativamente que tiene muchos electrones, pero ya no vamos a hablar de negativo, vamos a hablar del valor de la carga negativa que tiene neta, ya está. Lo mismo positivamente. No vamos a hablar, tiene tantos protones como exceso. No, está cargado positivamente con este valor. 10 coulomb, listo, ya está. Pero simplemente para que veamos cómo, de dónde procede la naturaleza de las cargas eléctricas. ¿Sí? Bueno, experimento, ¿qué pasa? Dos cargas eléctricas iguales, fíjense, acá esto es un hilito con una carguita, un cuerpo que está cargado negativamente, ¿no? Que tiene exceso de electrones. Y este cuerpo está cargado negativamente. Miren la flechita de las fuerzas. Bien, dos cuerpos que están cargados con el mismo signo se rechazan. Eléctricamente se rechazan. O las dos negativas
o las dos positivas, se rechazan. Y si son de igual signos, bueno, si son de igual signos, lo que se comprueba es que se atraen. ¿Ven? Las liñitas celestes son líneas de fuerza. Son líneas de fuerza. Así que o se atraen distintos signos, se atraen, o se repelen igual signo. Las dos negativas o las dos positivas se rechazan. Las dos, una positiva y otra negativa, se atraen. Así que esto lo podríamos resumir. Esto es de aquellos que han visto un poquitito ahí algo de física en la secundaria, se acordarán de esto que voy a poner ahora. Cargas de igual signo se repelen, cargas de distinto signo se atraen. Bueno, yo ahora les voy a mostrar algo con una analogía. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Termodinámica. ¿Se acuerdan que la termodinámica, para que aparezca esa energía, debía haber una diferencia de temperatura? Un objeto que está más caliente, un objeto que está más frío, y una vez que había una diferencia de temperaturas, pues bien, había calor, flujo de calor. Bueno, analogía con la electricidad. Si vos tenés esta configuración, negativas y positivas, aparecen movimiento de cargas. Se lo dejo ahí pensando. Después vamos a volver. Después vamos a volver con esto. Pero no deja de ser interesante la observación. No deja de ser interesante la observación. Objeto caliente, objeto frío, aparece un flujo de calor de lo caliente a lo frío. Y si yo quiero mover cargas, como una especie de energía eléctrica, podríamos hablar, bueno, tendría que tener una configuración así. Un cuerpo cargado negativo, otro cuerpo cargado positivo. Bueno, se los dejo ahí picando. En un par de diapositivas volvemos a ver esto. Volvamos a esto. ¿Con qué fuerza se atraen y con qué fuerza se repelen? ¿Con qué fuerza se atraen y con qué fuerza se repelen? Vamos a limpiar un poquito la pantalla para que haya lugar. Bien, afortunadamente Coulomb estuvo estudiando esto y se dio cuenta, llegó a la conclusión, que la fuerza de atracción o repulsión es de la misma naturaleza. Es la misma ley. La ley de Coulomb, que ahí se los dejo escrito, por ahí no se entiende tanto, pero es la siguiente. Esta de acá. Tanto para si se atraen como se repelen, esta es la ley. Fíjense. Fuerza de atracción o repulsión es la multiplicación de las cargas dividido la distancia que los separa al cuadrado. La multiplicación de las cargas dividido la distancia que los separa al cuadrado, y una constante que te caracteriza el lugar donde vos, o el medio, donde vos estás haciendo esta experiencia. Por ejemplo, en el vacío tiene un valor, eso sale obviamente de los experimentos, de 8,99 o 9 directamente, por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bueno, les hago notar algo, interesante, a modo acá de charlita de café. Les hago notar algo muy, muy interesante. ¿Se acuerdan cómo era en gravitación la fuerza de atracción? ¿Se acuerdan cómo era? A ver, se los hago acordar. Dos masas que interactúan gravitatoriamente era así. Váyanme siguiendo con esto. Fuerza gravitatoria era masa 1 por masa 2 dividido la distancia que las separa al cuadrado, multiplicado por una constante que allí la llamábamos constante de gravitación universal.
Ah, la pucha, tiene la misma pinta. Sí, fíjense que la misma ley matemática que tiene la fuerza electrostática es la misma ley matemática de la fuerza de gravitación. Bueno, la manifestación es diferente. La fuerza, perdón, la fuerza de gravitación es siempre atractiva. La fuerza electrostática depende del signo de las cargas. Bueno, no importa, pero la ley matemática, fíjense que es la misma. La fuerza de gravitación era constante, algo con su índice 1, masa 1, por algo con su índice 2, masa 2, dividido la distancia que separa las dos cargas al cuadrado. Bueno, mirá la eléctrica. Constante por algo con su índice 1, carga 1, por algo con su índice 2, carga 2, dividido la distancia que separa a las cargas al cuadrado. La misma ley matemática. Esto tiene mucha injerencia en toda la física que vino después, esta curiosidad de que uno está viendo que siguen la misma ley y sin embargo se nos manifiestan como fenómenos diferentes. Una cosa es la gravitación, otra cosa es la electricidad. Bueno, se los dejo ahí para los más curiosos. Podrán leer algo de divulgación por lo menos acerca de esto y si no, simplemente que quede con curiosidad aquí. La misma ley matemática. Bueno, no se olviden que la fuerza es un vector. Hay que trabajarlo vectorialmente, ¿no? Bueno, hagamos un ejemplo. Ahí está, no lo encontraba. Hagamos un ejemplo. Ok. Hagamos un ejemplo, ahí lo tienen. Fíjense. Están interactuando tres cargas, pero a mí me interesa solamente la magnitud y la fuerza que está ejercida en la carga esta de 3. ¿Ven este simbolito de acá, gente? Micro. Es una mu. ¿Se acuerdan de la constante de fricción? Bueno, no tiene nada que ver. Acá significa micro. Es para indicar una magnitud más chiquita que la unidad principal. La unidad principal es el coulomb. Pero como esta es más chiquita, el micro, en cualquier unidad de medida, es por 10 a la menos 6. O sea que aquí tienen menos 4 microcoulomb, es igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí tienen más 3 microcoulomb. Es más 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí tienen menos 7 microcoulomb. Menos 7 por 10 a la menos 6 coulomb. El micro indica por 10 a la menos 6. Lo que pasa es que uno usa la palabrita micro para hacer más compacta la escritura, solo por eso. Bueno, gente, miren, entonces, Q1, la que nos interesa, interactúa con Q3. Ah, pero es positivo Q1 y Q3 es negativa, entonces es atractiva la fuerza, ¿se acuerdan? Signos distintos se atraen. Bueno, entonces Q3 y Q1 interactúan atractivamente. En definitiva, Q1 va a sentir una fuerza atractiva hacia Q3. Insisto, solo dibujo las fuerzas sobre Q1 porque son las únicas fuerzas que me interesan porque me están pidiendo averiguar la fuerza neta sobre Q1. Bueno, Q2 también interactúa con Q1, pero Q2 es negativa y Q1 positiva. También es atractiva hacia Q2. Y ahí tienen la fuerza que Q2 le hace a Q1, esta de acá. Bueno, en definitiva lo que tenemos, gente, ahí está. Diagramita de cuerpo libre. ¿Ven? Fuerza hacia Q3, 1,3 le puse. Y fuerza
hacia Q2. 1, 2 le puse. Y acá tienen el eje, el único eje que voy a usar. Voy a usar el eje X, si hay solamente en el eje X nada más. Bueno, limpiamos un poco la pantalla. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a calcular los módulos. Vamos a calcular los módulos. A ver. F12. Ah, ley de Coulomb. Bueno, Q1, ¿qué sería? 3 microcoulomb. 3 por 10 a la menos 6. ¿Y Q2 qué sería? Menos 4 microcoulomb, lo que pasa que acá es el valor absoluto, que da positivo. 4 por 10 a la menos 6. Y la distancia que separa carga 1 con carga 2, y acá está, 0,20. Y la constante, 9 por 10 a la 9. Bueno, ahí está todo, gente. Ahí tienen. Esta es la constante K. 9 por 10 a la 9 o 8,99, lo mismo. Constante K, miren, la carga 1, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, o 3 microcoulomb. Por la carga 2, 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Bien. Dividido 0,20 metros, lo que separa la carga 1 de la carga 2 al cuadrado. Track. Bueno, me tomé el atrevimiento, hice las cuentas, 2,7 newton. Bueno, che, y ahora hagamos esta fuerza, la 1,3. La 1,3 involucra a la carga 1 y a la carga 3. Bueno, ¿cómo sería? Ley de Coulomb. Ahí está. K por carga 1 por carga 3 dividido la distancia que separa a las 2 al cuadrado. Bueno, K, 8,9 por 10 a la 9. Eso está claro. Q1, 3 por 10 a la menos 6. 3 microcoulomb. Y Q3, menos 7, pero esto es valor absoluto, 7 por 10 a la menos 6. Y la distancia que la separa, esto que va aquí abajo, 0,15 elevado al cuadrado. Bueno, ahí está. Y me tomé el atrevimiento y ahí quedó. Bueno, gente, y ahora, ¿cuál es la fuerza neta? ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? Sumar vectorialmente. Claro. Acá estamos sumando vectores que están sobre el mismo eje. Fíjense, el vector 1,3 está sobre el eje X, el vector 1,2 está sobre el eje X. ¿Y dónde le doy el carácter vectorial? En el signo. Cuando están en 2 dimensiones, acuérdense que tienen que emplear el método de las componentes, cuando tienen vectores que hay en X y en Y. Dinámica, lo que ya habíamos visto. Acá directamente sumamos con vectores, pero la suma de vectores es con signos. Claro, F13, ¿qué signo tiene? Positivo. Y F12 va para el otro lado, negativo. Bueno, 8,4 positivo más 2,7 negativo. Bien, ahí está, gente. Ya. Negativo F12, ¿ves? Va para la izquierda. Positivo F13, ¿ves? Va para la derecha. Según los ejes de coordenada, lo que va para la derecha positivo. Bien, eso ya hemos hablado un montón. Bueno, hice la suma y neto les da un vector de 5,7 newton con signo positivo. Pequeña pregunta. Si me da signo positivo, la fuerza neta, ¿para dónde va a apuntar? ¿Derecha o izquierda? ¿Alguien que arriesgue? Bueno, tampoco es arriesgar mucho. ¿Nada? Bueno. ¿Ahí? ¿Dijeron algo? No. Derecha, ¿no? Bueno, ahí se corta un poco. Vamos a suponer derecha. El positivo indica derecha. ¿Ven? Acá estamos trabajando con vectores en una dimensión, solo en el eje X, y el carácter vectorial nos lo da el signo. Por eso esto tiene una dirección, la fuerza neta, una dirección paralela al eje X. Una dirección paralela al eje X. Bueno, esto es en cuanto a fuerzas. Creo que en la guía van a tener que hacer estos tipos, hay un ejercicio, me acuerdo, con vectores en 2 dimensiones, dinámica.
suma de fuerzas, dinámica 100%, a full, ¿sí? Va a ser dinámica. Bueno, gente, estimados, estimadas, fíjense ahora. Chan, chan, chan. Bueno. Vamos a ver qué es esto. Energía potencial eléctrica, también potencial eléctrico, que es el que se usa más. A ver qué es esto. Bueno, miren cómo se los presento. Miren cómo se los presento. Imagínense dos conductores o dos chapas, unas chapitas chiquitas, una celeste, la otra que está de acá de color rosa, ¿no? Y miren lo que voy a hacer. Las tengo así separadas, como ustedes ven. Y miren lo que voy a hacer. Tengo una carga negativa. Y yo quiero que la carga negativa vaya de izquierda a derecha. Por ejemplo, así, miren. Ahí. Yo quiero que vaya de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Bueno, para lograr eso, gente, voy a tener que la chapita celeste o el conductor celeste, cargarlo de alguna manera con cargas y al conductor rosa también cargarlo con cargas, valga la redundancia. Lo que yo les pido ahora es, ¿se acuerdan que cargas iguales se rechazan, cargas distintas se atraen? Bueno, si yo quiero mover la carga negativa, insisto, de izquierda a derecha, les pregunto, ¿cómo voy a tener que cargar la chapita celeste, el conductor celeste? ¿Con qué tipo de cargas? Para que se pueda ir la carga esa verde, se pueda ir hacia la derecha. ¿Con qué Negativa. cargas le parece? Positiva. ¿Cómo? Positiva. Bueno, a ver, ahí. Chin, 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 Negativa. chin, chin, chin. Negativa. Bueno, había dos posibilidades. Sí, acuérdense esto. Cargas de igual signo se rechazan. ¿Y yo qué quiero? Que en esta parte se rechace y se vaya para la derecha. Ah, entonces la voy a... así. Entonces la voy a tener que cargar negativa. Acá se va a rechazar. ¿Y qué pasa? Yo quiero que vaya para la derecha que se atraiga. La cargo positivamente. Y esa es la configuración de cargas que tengo que hacer para que se rechace de la izquierda, se atraiga para la derecha y así tengo que esta carguita verde que está cargada negativamente se rechace por la izquierda, se atraiga por la derecha. En definitiva, ¿qué va a pasar si se rechaza por la izquierda y se atrae por la derecha? Se mueve hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Bueno, gente, miren, impresionante lo que les voy a decir ahora. Cuando hicieron una configuración así como lo están viendo en pantalla, que cargaron por un lado negativo una chapita, por otro lado cargaron positivo otra chapista, y ahí se generó, en definitiva, una fuerza para poder mover la carga hacia la derecha, rechazándose por la izquierda, atrayéndose por la derecha, neto, una fuerza que lo hace ir hacia la derecha. Cuando tienen una configuración así, gente, entre los extremos, ¿saben qué se generó? Entre ese extremo y ese extremo. Yo lo voy a poner directamente así. Diferencia de potencial. A ver, la palabra potencial, tómenla como energía, gente. Diferencia de energía. Lo que pasa es que el potencial es unidad de carga. Pero por ahora, en definitiva, energía, sí, energía por unidad de carga. Bueno, che, una diferencia de energía, gente. ¿Y qué pasa cuando hay una diferencia de energías? Cuando hay una diferencia de temperatura, aparece, como por arte de magia, el movimiento. Acá va a aparecer movimiento de cargas
siempre y cuando tengan una diferencia de energía. Y la diferencia de energía la lográs así, separando las cargas. La chapita celeste la cargas positivamente, la chapita rosa la cargas, no sé si lo dije bien, la chapita celeste negativamente y la chapita rosa positivamente. Bueno, che, entre los extremos, entre acá y acá, se te generó una diferencia de potencial para mover cargas. Permítanme ya decir directamente mover cargas. Gente, bienvenido a la primer rudimentaria y bueno, que para muchos, así como está, no les va a servir, pero es muy rudimentaria la primer pila. Pila no se hizo de esta manera, sino para nosotros. Pero acá ya tienen, estos ya tienen una diferencia de energía para aplicar a un circuito eléctrico, y un circuito eléctrico, gente, no es más que movimiento de cargas. Esto es una batería. La diferencia de potencial es una batería. Está bien, muy rudimentario. Las baterías trabajan por reacciones químicas, las que llevamos en los autos hasta ahora. Cuando venga el litio van a ser baterías secas. Pero en definitiva, todos tenemos una diferencia de cargas, que se nos produce una diferencia de energía, o energía por unidad de carga, potencial. Y con esa diferencia de energía, con esa batería, podemos mover cargas, gente. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, la diferencia de potencial en electricidad se le pone así. Se le pone así. Delta, diferencia, ¿no? Esto es un simbolito matemático que ya lo sabíamos. Y la B de potencial. ¿Y por qué se usa eso? Porque la unidad de medida es el volt. La unidad de medida es el volt, por eso se usa la B corta. Sí, y una cosita que les quiero aclarar, que en electricidad, para no cargar tantas las ecuaciones, no se estila poner este triangulito, sino que directamente se estila poner B. Se estila poner B. Y la B corta, ¿qué significa? Diferencia de potencial. O simplemente potencial, se habla así. O voltaje también, directa. ¿Qué voltaje tenés? Bueno, se entiende que es una diferencia entre dos puntos. Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, en el enchufe de sus casas, tienen una diferencia de potencial de 220 volts, para usar una diferencia de energía de 220 volts para poder usar. Es un tipo de corriente que se llama alterna, distinto al de las pilas comunes, a los de batería de celular, que es continua, pero en definitiva la idea de tener una diferencia de energía para mover cargas y que esas cargas pasen por los electrodomésticos es exactamente la misma que estamos viendo acá. Lo llamamos voltaje, también se le llama tensión, muchos le llaman tensión al voltaje. Bueno, diferencia de voltaje. Ya no hablamos más. Cuando decimos voltaje, se sobreentiende que es una diferencia. Y se le pone la B corta. ¿Sí? Se le pone la B corta. Bueno, adentrémonos de a poquitillo a la idea de un circuito eléctrico, que es el objetivo de esta guía. Che, un circuito eléctrico es así, mirá. Tengo un cachito de cable, le uno otro cable, le otro cable, le uno otro cable y le uno otro cable. Y por ese cable o por ese conductor, quiero, por ejemplo, mover una carga eléctrica. Bien. Ahora, si yo quiero mover esa carga eléctrica por todo el circuito, fíjense, no se pierdan este movie, así. Ahí está. Si yo quiero mover esa carga eléctrica, ¿la vieron? Ahí va de vuelta, hermoso, ¿no? Ahí está. Estas son las cositas que hago con el PowerPoint. Bueno, si uno quiere mover una carga eléctrica, acabamos de decir, ¿qué necesito para mover una carga eléctrica de esa manera? Necesito que en una parte del circuito haya una diferencia de potencial. Digamos ya potencial. Lo digo de otra manera, que haya una batería. Pues bien, gente, ahí tienen la batería.
Ese es el símbolo de la batería en un circuito. Es una pila, una batería, un segmento más grande, un segmento más chiquito. ¿Eso es una diferencia de potencial o simplemente potencial? Recuerden que para mover una carga necesitan tener una diferencia de energía y eso se los da una batería. ¿Se habrán fijado que si compran esas, las AA, las AAA, si se fijan dice 1,5 volt y en un extremo dice positivo y en otro extremo dice negativo, ¿no? Esto que estuvimos viendo. ¿Qué significa 1,5 volt que tiene la pila? Significa que entre los extremos de la pila tenés una diferencia de potencial de 1,5 volt para poder mover cargas. Así de sencillo. Los celulares, las baterías de los celulares, qué sé yo, están 5 volt, 7,5 volt. Bueno, entre los extremos de la batería del celular, no sé si lo han desarmado, lo han visto, que dice el valor, tienen una diferencia de energía para mover cargas y bueno, esas cargas estarán dando vuelta por toda la circuitería del celular y bueno, ahí podrán mandar un mensaje WhatsApp, etcétera, etcétera. Así que, gente, conclusión. Para mover cargas necesito una diferencia de potencial, una batería. Si no tienen una diferencia de energía, batería, no pueden mover cargas, ¿sí? Bueno, cuando se va descargando la batería, esta diferencia de potencial se hace cada vez más pequeña. Eso es lo que sucede. Y llegan cuando uno dice la pila está descargada, la van a medir y en vez de 1,5 tiene 0,5 volt. Claro, la diferencia de potencial por desgaste entre extremo y extremo, bueno, se hace cada vez más pequeñita. Se hace cada vez más pequeñita. Bueno, gente, antes de ir a una pausita, les quería mostrar los elementos de un circuito que vamos a ver. Nosotros vamos a ver cosas así. Mirá, vamos a ver resistencias. La resistencia, por ejemplo, podría ser una lamparita eléctrica o un electrodoméstico, tómenlo. Si bien las corrientes que estamos tratando aquí no son las comunes que tienen en sus casas, en toda la circuitería de sus casas, pero una lamparita eléctrica nos podemos imaginar, una plancha eléctrica, son estas resistencias. Y después necesitamos que, si queremos que en este circuito circulen cargas, una diferencia de potencial, o potencial, ven la B corta directamente, ya se sabe que es una diferencia. Batería, una batería, es eso. Che, ¿y las cargas en movimiento? ¿Cómo se llaman las cargas en movimiento? La corriente eléctrica, que son estas cargas. Todas las cargas que se van moviendo y van pasando por esta resistencia se llaman cargas eléctricas. Así que los elementos van a ser resistencias, corriente eléctrica, que le ponemos la letra I, y baterías. Resistencia, corriente eléctricas y baterías. ¿Ok? Bueno, gente, adentrado ya este esquemita de lo que es un circuito eléctrico, imagínense que estos son foquitos, y todas estas líneas negras son cables, y esto es una pila, una batería. Bueno, el circuito de una linterna, si querés. Acá tenés un foquito, otro foquito, metele una resistencia sola, un foquito solo, cable a la batería, y ya está, tenés una linterna. Bueno, ahora vamos a ver, después del descanso, bueno, qué se entiende por analizar un circuito, ¿sí? Bueno, les voy a compartir ahora el contador. Ahí vamos, esperen que lo encuentre, lo tenía por acá. A ver, bueno, sí, avísenme. Estamos acá. Ahí está.
Avísenme cuando, porfa, cuando ven el contador. Ahí ya se ve, profe. ¿Ahí los vemos? Buenísimo. Profe, Gracias. una consulta. Dime. No tienen fecha todavía, ¿no? Para el coloquio. No, el coloquio, miren, perdón. Yo voy a meter como 3 o 4, lo que pasa que hasta los primeros días de diciembre que les pasemos el cursado, no lo pueden rendir. Pero bueno, no falta mucho, ya vamos camino al 20 de noviembre. Es trágico el fin de cuatrimestre. Sí, voy a meter 3 o 4 fechas en diciembre. Va a haber desde los primeros días hasta después de Navidad. Así que en alguna de esas fechas, seguramente que, bueno, va a ser de la comodidad de ustedes. Cada uno sabe las cosas, digamos, que hace cada uno. Así que 3 fechas va a haber. Los primeros días de diciembre, más o menos a la mitad, y después de Navidad. Y después en febrero meto 3, 4 fechas más, en marzo también, y bueno, los puedo esperar hasta, no sé, hasta que esté en la materia, no sé, mientras esté 1 año, 2 años, no hay problema. Bueno, gente, ahí vamos. 16 minutos, mi parte preferida, mi número preferido. Bueno, ahí estamos, gente. En 16 minutos ya nos metemos. Ahí estamos. Bueno, hemos vuelto del intervalo. Bueno, les voy a compartir ahora, y lo vamos a seguir charlando, ya directamente meternos en lo que es circuito eléctrico, que básicamente eso es lo que más les sirve, supongo. Bueno, a ver si puedo compartir. Acá, me parece que acá viene la cosa, a ver. Bueno, ahí está. A ver, creo que ahí ven, ¿no? Que dice circuitos eléctricos. Ok. Bueno, gente. Che, escucharme están escuchando, ¿no? Dígame un pequeño sí. Ahí estamos. Sí, yo para no quedar, porque siempre me mando, que queda el micrófono apagado o algo. Bueno, gente, ya dijimos, circuito eléctrico es algo parecido a esto que está acá. Una batería, cables, 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 cables. Resistencias, imagínenselo como un foquito eléctrico o una plancha. Resistencia 1, resistencia 2 y la batería. ¿Sí? Bueno, también vamos a ver circuitos así, gente. También vamos a ver circuitos así. Batería, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Más que estos circuitos no vamos a ver. Ahora van a ver que este circuito que tienen aquí es de... Bueno, ahora no quiero decirle porque por ahí les hago esas preguntitas así. ¿Qué tipo de circuito es? Pero ya lo vemos, ya lo vemos. Bueno, algunas definiciones, gente, algunas definiciones. Primero, vamos a definir qué es una malla. ¿Qué es una malla? Bueno, una malla es toda trayectoria cerrada de un circuito. Ahí se los anoto. Toda trayectoria cerrada de un circuito. Bueno, a ver, gente, pequeña preguntita. ¿Cuántas trayectorias cerradas? Cerrada significa que comenzás en un punto, haces toda la trayectoria y terminás en el mismo punto. ¿Cuántas trayectorias pueden hacer sin repetir en este circuito que les acabo de mostrar? Este que tienen en pantalla. ¿Alguien se anima a dar un número?
Una. ¿Cuántas trayectorias sin repetir puede haber acá? Una. Una sola. Miren, por ejemplo, la voy a hacer con líneas por afuera del circuito, con línea celeste. Por ejemplo, miren, vamos por acá, luego vamos por acá, luego vamos por acá y luego vamos por aquí. Y luego, si siguen haciendo otra trayectoria, van a caer en la misma. La vuelven a repetir. Toda trayectoria cerrada de un circuito sin repetirla. Bien, como solo encontramos una sola trayectoria cerrada, este circuito tiene una malla. Este circuito tiene una malla. Y ahora, chachán, chachán, el otro tipo de circuito que les dije que íbamos a analizar. Bueno, gente, ¿alguien se anima a decir acá cuántas mallas ven? 2. 2. Esto es cuando el profe, viste, que te quiere ayudar un poquito en el examen y te dice, ¿no lo quieren volver a pensar? Che, no, pero está bien. Yo creo que están viendo esto, esta trayectoria de acá y esta trayectoria de acá. Pero está faltando una, la exterior. A ver, miren. Ustedes estaban viendo esta trayectoria, la verde, ahí tienen una. Estaban viendo la violeta, ahí tienen dos. Pero hay otra más sin repetir, por afuera, la externa. Este circuito tiene 3 mallas. Las ventanitas y la ventanota, podríamos decir así. ¿Sí? Si uno va llevando, porque acá tienen, mira, con el láser, lo voy haciendo con el láser. Fíjense, vamos a sacar esto, ahí está. Con el láser, mirá. La de afuera es todo esto. Todo esto. La ventanita, esta que está acá, es otra trayectoria que no repito. Ojo, los caminos, a ver, la trayectoria externa y la trayectoria de esta ventanita tienen caminos en común, eso no importa. El tema es que toda la trayectoria final que vos hagas sea diferente por lo menos en una trayectoria, en un caminito, en algo. Bueno, entonces fíjense, la verde, la violeta comparten, mirá, la verde y la violeta te comparten esto, te comparten esta de acá. Bueno, no importa, pero se ve claramente que son trayectorias diferentes. Bueno, y la roja comparte con todos, pero también es una trayectoria diferente. Toda la externa es una trayectoria diferente a las otras dos. Así que, y ahí van a encontrar mallas, después repiten. 3 mallas. Bueno, estos son definiciones, porque después van a venir una serie de teoremas o leyes que están basadas en estas definiciones. Va a ser la ley de las mallas. Bueno, tenemos que saber qué es una malla. La ley de los nodos, lo que viene ahora. Bueno, tenemos que saber qué es un nodo. Bueno, es todo punto de un circuito, cualquier punto, que ingresen 3 o más conductores. A ver, miren este circuito, gente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un punto por acá, un punto cualquiera, un punto por acá, a ver ese punto, ese puntito negro. ¿Cuántos conductores ingresan a ese punto? Y uno por izquierda, otro por derecha. 2. Para que sea un nodo, tienen que ser 3 o más, así que ese punto no es un nodo. Bueno, y a ver, y este punto de acá, y ese puntito negro que acabo de hacer, a ese punto ingresa un cable por la derecha y otro cable por la izquierda. 2. Para que sea un nodo tienen que ser 3 o más. Ese no es. Y a ver, este de la esquina, y bueno, como verán, uno por la derecha y otro cable por arriba, 2, tampoco es un nodo. Bueno,
Busquen, busquen y busquen en este circuito y no van a encontrar nodos. Por lo tanto, este circuito de una malla tiene 0 nodos. Y a ver estos, el de 3 mallas que habíamos visto. Bueno, pequeña pregunta. ¿Alcanzan a ver algún nodo o cuántos nodos ven en este circuito? Recuerden que nodo es un punto donde ingresan 3 o más. 2 nodos hay. 2 nodos. 2 nodos. Acá dijeron 2 nodos. Sí, claramente lo están viendo. Uno es acá, mirá. Ahí te dibujé el puntito, acá. Ingresa un cable por la izquierda, otro cable por la derecha y otro cable por abajo. 3. 3 o más es un nodo. Este es un nodo. Este es un nodo. El otro nodo está acá abajo. Te ingresa un cable por la izquierda, un cable por la derecha y un cable por arriba. 3. Ah, bueno, ahí tenemos. Este circuito, y no van a encontrar más. Este circuito tiene 2 nodos. 2 nodos. Bueno, para analizar circuitos, gente, para analizar circuitos, algunos tips. A ver, algunos tips. Bueno, miren el primer tip. Recuerden que este tiene un nodo ahí arriba y otro nodo ahí abajo, ¿no? Donde están los puntitos negros. Bueno, miren este tips. Este tip es importante para analizar circuitos. Las corrientes circulan de nodo a nodo. Las corrientes circulan de nodo a nodo. Pregunto, ¿cuántos de nodo a nodo están viendo? Les doy la ayuda al primero. Acá tienen uno, mirá. De nodo a nodo. Ahí tienen uno. ¿Cuántos otros ven de nodo a nodo? Gente. 2 más. 2 más. Fíjense, el otro de nodo a nodo es todo esto. Miren, voy con el láser. Mirá, van todo por acá, por acá. No hay nodo, 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 no hay nodo. ¡Plim! Ahí tienen otro. Así, así y asá. Ya tenemos 2 corrientes. Y el otro de nodo a nodo es este de acá. Mirá, voy con el láser. Salgo de este nodo, voy por acá. No hay nodo, 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 no hay nodo. Llegamos a un nodo. Ahí tienen otra corriente. Así, así y así. Bueno, este circuito obviamente tiene 3 corrientes, que nosotros les vamos a llamar nombres. A esta la llamamos I1, a la roja I2, y a la celeste I3. ¿Sí? Bien, ese es el primer tips. Ese es el primer tips. Profe, Sí. ¿y en un circuito que no tenga nodos? Tenés una sola. Una sola. Ah, bien, gracias. Claro, no. A ver, ahí cómo podríamos hacer. Pará. Ahí conecto la tableta y es una pavadita. Para que voy a buscar la tableta que no sé dónde la dejé. Ahí voy. Bueno, a ver, ahí va. A ver si lo puedo hacer. Espera. Bien. Gente, miren. A ver si lo puedo hacer con esto. Lo puedo hacer acá arriba. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. No les aseguro nada. Porque el Zoom, no sé por qué. Nos peleamos bastante con el Zoom. Bueno, vamos a suponer que ustedes tienen esto. Y esto acá, negro.
No, espera. No, vamos a... Ahí está. Vamos a hacer así mejor. Abro el Open Board, a mí déjenme con el Open Board y después seguimos ahí. Abro el Open Board, ahí va, ¿eh? Ahí les comparto el Open Board. Para ver eso, que está es verdad. Eso hay que aclararlo. Ahí está el Open Board. Bueno, ahí lo ven. Circuito de una malla. Vamos a dibujar un circuito de una malla. Acá como tengo líneas, está más piola. Bueno. Resistencia. Tuc, 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 tuc. Ahí estamos. Y batería. Ahí está. Bueno, gente, ustedes tienen una batería, esto está todo conectado, esto es un foquito eléctrico, la resistencia. Acá tienen resistencia, batería, una diferencia de energía para que se puedan mover las cargas, y listo. Ya está conectado el circuito, empiezan a circular las cargas. Empieza a aparecer una corriente eléctrica. Bueno, yo les dije van de nodo a nodo. Faltaría una aclaración. Siempre que haya nodos. Claro. Y si no hay nodo, nada, tenés una sola corriente en todo el circuito. Una sola. Y vuelve acá. Le podríamos hacer una flechita. Una sola. Así. Pero sí, está bien la aclaración, está bien. Si hay nodos, van de nodo a nodo. Y si no hay nodo, bueno, hay una sola. Hay una sola que es la que está dando vueltas por ahí. Así que bueno, ahí les dejo de compartir esto y vuelvo al Power. Acá estábamos. Bien, ahí estábamos. Bueno, y el otro tips es este de acá, que lo vamos a dejar, dice la corriente circula de mayor a menor potencial. Esto yo creo que lo vamos a dejar para el miércoles, este segundo tips. Ahora yo quiero que, bueno, nos armemos de todo el bagaje para después, ya el miércoles, resolver un circuito. Resolver un circuito y bueno, cuando empiecen a hacer los ejercicios, después obviamente, yo después del recuperatorio, si sería del miércoles que viene, creo que es el recuperatorio, ya todos los días que vienen después es para preparar esto para el coloquio. Todos los temas, óptica, todo, vamos a ir explicando todas las conceptos, todo va a ser para eso. Este último tips, déjenlo está ahí en el PowerPoint, pero expliquémoslo mejor el miércoles, ya in situ, en un circuito, donde se va a aclarar un poco más. Pero el primero creo que quedó claro. Siempre que haya nodos, así debería ser la pedagogía, siempre que haya nodos, las corrientes circulan de nodo a nodo. Y si no, habrá una sola corriente dando vuelta para un circuito de una malla. Bueno, gente, la primera ley de Ohms. Bueno, la ley de Ohms, fíjense, les voy a dibujar esta resistencia acá abajo. Ahí tienen. Estos simbolitos que parecen una S significa que el circuito sigue, sería toda esta parte que sigue, y sigue para el otro lado, ¿no? Que el circuito sigue para los dos lados. Bueno, vamos a suponer que tiene un valor R, la resistencia, y que por ahí circula una I. Por ahí circula una corriente. Por la resistencia circula una corriente. ¿Sí? Bueno. Ahora, pero para que circule corrientes, ya lo vimos, tiene que haber una diferencia de potencial. Claro, entre los extremos de la resistencia tiene que haber una diferencia de potencial. Acuérdense que ya no pongo el triangulito de diferencia, simplemente pongo la B corta. Bueno, entre los extremos de la resistencia, gente,
tiene que haber una diferencia de potencial, diferencia de energía. Si no hay diferencia de energía, no se mueven las cargas. Y en cualquiera dos puntos que haya en el circuito, tiene que haber en esos dos puntos diferencia de energía, amén de que también tenemos obviamente la diferencia de energía dada por la batería. Pero si ustedes hacen, miren, en este extremo, entre este extremo que estoy marcando con el láser y este extremo de acá abajo, pues aquí también tiene que haber una diferencia de energía, un potencial, si no, no circula la corriente. Bueno, ¿sabes qué te hace la ley de Ohms? Te vincula estas tres cosas. La diferencia de potencial o la diferencia de energía por unidad de carga en una resistencia, el valor que tiene esa resistencia y el valor que tiene la I, la corriente. Bueno, acá está la ley de Ohm, sencilla. Te vincula esas tres cosas. ¿Sí? Te vincula esas tres cosas. ¿Ok? Bueno. Gente, ley de las mallas, ahora. Ahora damos dos leyes más y ahí ya paramos. Esta es una, son tres. Ahora viene Kirchhoff, se llama, que tiene dos leyes. Bueno, una ya la vimos, ahora viene la otra dos, y ahí paramos, y ya el miércoles realizamos un circuito. Por ahí esto lo vuelvo a repasar para que se solidifique un poquito más. Y ya el miércoles terminaríamos la teoría de electricidad. Después hay que hacer ejercicio, pero lo vamos a hacer después del recuperatorio. Bueno, leyes de Kirchhoff, gente. Primero, ley de las mallas. Bueno, tenemos un circuito de una sola malla, vamos a poner. Esto es extendido a cualquier malla. Tenemos una batería, una resistencia, que ya dijimos, entre los extremos de esta resistencia, que tiene que haber una diferencia de potencial, y entre los extremos de la otra resistencia también tiene que haber una diferencia de potencial, o diferencia de energía, o potencial, hablemos de potencial. Che, ¿y saben cuál es la ley de las mallas? Que si suman todos los potenciales de todos los elementos de la malla, acá tienen tres elementos, una batería, una resistencia y otra resistencia. La ley de las mallas les dice que si te sumas el potencial de la batería, más el potencial entre los extremos de esta resistencia, más el potencial de los extremos de la otra resistencia, todo eso te tiene que dar 0. Ahí la ponemos. La sumatoria algebraica de los potenciales, acuérdense, potenciales, diferencia, es una diferencia, uno ya dice potenciales, pero es una diferencia, de los elementos de una malla es igual a 0. O sea, eso que está ahí. Claro, acá lo puse como una suma estricto algebraica. Después cada elemento de esto tendrá su signo. Después vamos a ver el miércoles, cuando analicemos un circuito, cuál es el signo de cada elemento, del potencial de cada elemento. Bueno, sí, una cosita. Esto es otra de la conservación de la energía. ¿Se acuerdan cuando mezclaban cosas en termodinámica? Que yo les dije, esto expresa una ley de la conservación de la energía. Sumatoria de todos los calores igual a 0. Esta ley, la ley de las mallas, expresa la conservación también de la energía, que les dije, cuando veamos electricidad lo vamos a volver a ver. Nada más que en el contexto eléctrico, y antes estábamos en el contexto termodinámico. Por eso la energía eran calores, y si mezclaba todos los calores, se distribuían, uno cedía calor, el otro lo absorbía, y en definitiva la sumatoria de todas esas energías, de todos esos calores, daba 0. ¿Sí? Bueno, gente, acá es lo mismo. La sumatoria de todas las energías de un sistemita aislado como es una malla, da 0. Los potenciales son energías. Bueno, si esto tiene 2 volts, entre estos dos se van a absorber 2 volts. Bueno, así lo miramos. Por ejemplo, esto sería 2 volts, esto sería menos 1 volt, y esto sería menos 1 volt. 2 menos 1 te da 0. Conservación de la energía. Conservación de la energía. ¿Sí? Bien, esa es una de las leyes.
Vamos a la otra ley, a la segunda, a la última de las 3 leyes que tenemos que tener, Ohms y las 2 de Kirchhoff, para analizar un circuito. Para analizar un circuito. Así que bueno, vamos a la segunda ley. Ley de los nodos. ¿Vieron por qué vimos antes la definición de nodo y la definición de malla? Bueno, obviamente tenemos que dibujar un circuito de 3 mallas. Un circuito de 3 mallas porque es el único lugar donde podemos encontrar nodos. Y la ley aplicada a donde hay nodos. Y en el circuito de una malla no tenemos nodos. Bueno, fíjense. Vamos a suponer, vamos a analizar este nodo. A este nodo le llega una corriente, llamémosle I1, otra corriente por la derecha, llamémosle I2, y una que sale, llamémosle I3. Bueno, a un nodo no pueden entrar todas o salir todas del nodo. Se tiene que tener, algunas entran y otras salen, porque las corrientes son cargas. Imagínate si a este punto empiezan a entrar todas cargas, y no sale nada, no se explota, qué sé yo, por decir algo. Así que no es necesario que entre la I1, la I2, pero siempre y que la I3 salga, ¿sí? Esa configuración que les puse. No. Puede haber I1 saliendo, I2 entrando, I3 saliendo, o I3 entrando, I2 saliendo, pero siempre que se cumpla que algo entra y que algo sale. Algunas que entren, algunas que salgan. Si no, digamos, hay una imposibilidad casi física. No puede todo entrar porque sería un punto de acumulación. Eso revienta. O si sale y no entra nada, estaríamos hablando de que estaríamos violando, por ejemplo, en este caso, la ley de conservación de la carga. Porque si no entra nada y está saliendo, ¿y de dónde está tomando la carga si es todo salida? Bueno, con esto les quiero decir una vez más que algo entre y que algo salga. ¿Y saben cuál es la ley de los nodos? Muy sencilla. La suma de las que entran tiene que ser igual a la suma de las que salen. Me refiero a las corrientes. Sería así. La sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo debe ser igual a la sumatoria de las salientes. Fíjense, ¿cuáles son las entrantes? La primera parte, la sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo. I1 e I2. Esas están entrando. Ahí tienen la primera parte. La suma de las entrantes, I1 más I2, es igual a ¿qué? ¿Qué dice acá? A la suma de las salientes. ¿Pero quién sale? Y acá sale una sola, I3. Bueno, ahí está la ley de los nodos, gente. Ahí está la ley de los nodos. ¿Y qué expresaría? ¿Se acuerdan que la ley de las mallas expresaba la conservación de la energía? Y la ley de los nodos, y son corrientes. ¿Y las corrientes qué son? Cargas. Cargas que entran tantas cargas, son las mismas que tienen que salir. ¿Y eso qué es? Conservación de la carga, gente. Conservación de la carga. La conservación de la carga. La otra es la conservación de la energía. La suma de todas las energías, con sus signos, tiene que ser igual a 0. Cual lo vimos en termodinámica. La suma de todos los calores son energías de un sistema que se mezcla, aislado, tiene que ser 0. Ley de las mallas, Bueno, y esta es la ley de los nodos. Está exclusivamente en las corrientes. Y entonces, la suma de todas las corrientes, obviamente, la entrante tiene que ser igual a la saliente. Conservación de la carga. Si entran 10, fíjate porque salen 10. Se tiene que conservar las cargas. Si entran 2, tienen que salir 2. Bueno, bien, con esto, y acá estaban estos tips que se los había dicho, los volví a poner, y acá ya con esto damos por finalizada la clase de hoy, gente.
porque ahora sería hacer un circuito, pero ¿cuánto? No. Quiero hacerlo tranquilo. El miércoles vuelvo a repasar esto. Esto último lo voy a pasar más violentamente, si quieren, o rápidamente, queda mejor, ¿no? Queda un poco más elegante. Y bueno, y vamos a analizar un circuito. Ahí vamos a analizar un circuito. Sí, así que bueno, gente. Profe, ¿Sí? quería avisarte que el PDF de óptica lo subiste mal. Subiste el de termodinámica. Ah, sí, sí, ahí me avisaron al comienzo. Sí, ahora lo voy a cambiar. Ah, Sí, buenísimo, es verdad. buenísimo. Es verdad. No, es que justo cuando en el intervalo lo quise cambiar y ahí me avisaron que estaba compartiendo la pantalla, todo. Así que por eso frené y me fui otra vez al contador. Ahora corto con esta llamada y lo subí y lo subo. Así que bueno, gente. El miércoles ya analizamos un circuito y ahí ya quedaría la teoría de electricidad. Y me quedaría una última teoría, que es elasticidad. Son 3 temas que quedan del coloquio. Elasticidad, electricidad y óptica, que la voy a dar después del recuperatorio. Y bueno, y después empezamos ahí a hacer ejercicio, a completar las guías, y bueno, y ojalá se presenten en diciembre, los tenga todos ya listos, así siguen avanzando en la carrera. Bueno, gente, gracias por estar y nos vemos el miércoles. Dale. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.